Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Lucas cuenta cómo Jesús cura a 10 leprosos, pero uno solo le agradece, y era un samaritano. La gratitud es otro tema muy propio de Lucas. Vivir con gratitud y alabar a Dios por todo aquello que recibimos de Él. Por esto, Lucas habla muchas veces de que la gente quedaba admirada y alababa a Dios por las cosas que Jesús hacía. Meditemos, mis queridos hermanos, los siguientes 2 puntos. En este primer punto, se nos enseña que debemos ser coherentes. Hay, como siempre, varios aspectos en los que podríamos centrar nuestra atención. Hemos escogido en primer lugar la forma en que se da esta curación milagrosa, pues nos parece emblemática. En general, las intervenciones de Dios en nuestra vida requieren de nuestra participación. Es decir, hemos de tener fe, pero la fe debe manifestarse en actitudes y en acciones. Esto descarta de plano todas esas confesiones que a veces hacemos o nos hacen, de ser muy creyentes o muy católicos, sin que haya relación entre lo que se dice y se hace. Al Señor no se le puede engañar. Él no se contenta con declaraciones por más floridas que éstas sean. Es preciso acompañar nuestras manifestaciones verbales de actos que corroboren lo que decimos. Es preciso ser consecuentes, coherentes. Como dice Jesús, por sus frutos los conocerán. ¿Qué tiene que ver con la lectura? Que oído el mandato de Jesús, los 10 leprosos, sin titubear ni plantear interrogantes, sin esperar explicaciones, se pusieron inmediatamente en marcha. No manifestaron, por lo tanto, duda alguna, sino que obediencia al Señor. Se pusieron en marcha. Ellos sabían que, de curarse, tenían que presentarse a los sacerdotes. Por lo tanto, si Jesús les estaba mandando presentarse a los sacerdotes, eran porque los estaba curando.
Les bastaba su palabra. Esto es fe. Esta es la fe que el Señor nos reclama. Una fe manifestada en la acción. ¿Qué mejor ejemplo que los 10 leprosos que no terminaron de oír el mandato y ya estaban en camino? Contemplamos en este punto qué tan profunda y decidida es nuestra fe. Esta debe ser nuestra reflexión de hoy. ¿Nos disponemos a hacer inmediatamente lo que Dios nos manda? Pero si ni siquiera le damos tiempo para oírle cada día, ¿cómo vamos a hacer lo que nos manda si no lo sabemos en forma concreta? Claro, todos sabemos que en primer lugar debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y luego amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el mandato principal del Señor. Pero, ¿cómo corresponde este mandato con nuestras acciones de cada día? ¿De qué modo concreto debemos manifestar esta obediencia a sus mandatos? No se trata de declaraciones líricas, sino de hechos. Y no se trata de responder con nuestra rutina diaria, que no estamos seguros que ella corresponde a la voluntad de Dios. Ante las exigencias u obstáculos de la vida cotidiana, se trata de que cumplamos obedientemente sus mandatos, sin condiciones, sin murmuraciones, sin detenernos a evaluar o negociar, sin buscar nuestra conveniencia, sino confiando plenamente en Él, tal como hicieron los leprosos. Si cada día nos pusiéramos a cumplir con el mandato que nos da el Señor, con seguridad nuestras vidas serían muy distintas. Para eso, en primer lugar, debemos prestarle atención para oírle, lo que solo lograremos si dedicamos un tiempo a la oración, a la meditación y a la reflexión, para no andar inventándonos ideas o deambulando sin saber dónde detener nuestras elucubraciones. Lo más aconsejable será acudir a la lectura diaria de los Evangelios. Por eso precisamente la Iglesia propone una lectura distinta para cada día del calendario litúrgico, de modo tal que no leamos al azar, sino aquello que el Espíritu Santo nos recomienda a través de la Iglesia. Solo así llegaremos a aproximarnos al conocimiento de Jesús y con él a la voluntad de Dios. Por consiguiente, estaremos en disposición de hacer lo que nos manda, en la seguridad que solo tenemos que ponernos en marcha y Él hará lo que le corresponde, lo que sea necesario para presentarnos ante quienes esté prescrito. Aunque hay mucho más seguramente, terminaremos contemplando la actitud de aquel leproso samaritano extranjero. Siempre es la actitud del foráneo, del que se sabe distante y por lo tanto no merecedor de tan grande gracia, la del que no puede dejar de regresar a agradecer. Este debía ser nuestro ejemplo, para no andar engriéndonos como si lo mereciéramos todo. Es frecuente que quien se encuentra adentro, casi no importa de qué, se acostumbra de tal modo a lo que tiene, que no se dé cuenta del privilegio que tiene y la gracia derramada sobre él. Así nacemos en hogares católicos, bien conformados, con una buena familia, asistimos a buenos colegios y recibimos una buena educación para terminar renegando de la fe de nuestros padres, subestimándolos, como si no les hubiera costado mantenerla y subestimándola como si fuera cualquier cosa. A veces resulta fácil y cómodo mantenerse en esta posición caprichosa, más propia de niños engreídos. No queremos enterarnos de cuál ha sido el precio que Jesús ha tenido que pagar por nuestra salvación. Preferimos no entrar en detalles como si lo mereciéramos.
Todos fueron curados, pero tan solo uno fue salvado, porque supo reconocer de dónde vino esta gracia. Volviendo a dar gloria a Dios, aprendamos a agradecer, aprendamos a glorificar al Señor tras cada una de las gracias que nos concede. Estas son muchas cada día. Demos gracias a Dios. Es momento de interpelarnos con las siguientes preguntas. ¿Y tú sueles agradecer a las personas? ¿Agradeces por mera costumbre o por convicción? Y en la oración, ¿agradeces o olvidas? Vivir en la gratitud es una señal de la presencia del reino en medio de nosotros. ¿Cómo transmitir para los demás la importancia de vivir en la gratitud y en la gratuidad? Oremos, mis queridos hermanos. Padre Santo, ayúdanos a entender que debemos mantener una relación más constante, perseverante y fluida contigo, buscándote cada día, oyéndote, haciendo lo que nos mandas y agradeciendo por todo lo que haces por nosotros, reconociendo que sin tu gracia nada sería posible. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. ¡Ánimo! Dios te bendiga infinitamente mucho. Te ha acompañado en esta reflexión tu hermano Alberto del canal Católicos en Acción. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Somos Red Católica. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.